Recordamos que Él ya nos había visto, Él sabía que íbamos a creer en Él desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabía que usted iba a creer, que usted iba a estar en este lugar, que usted iba a estar adorando al Señor, y que de hecho por la eternidad vamos a adorarle. El salmista David decía un salmo muy cierto, decía él, eternamente y para siempre. Él sabía que por la eternidad nosotros también tenemos esta maravillosa revelación de parte del Señor, que eternamente y para siempre, cada día vamos a adorar al Señor. Esa es nuestra eternidad, adorarle a Él para siempre. Gloria a Dios. Y Él dice que cuando vio esto, todo lo que iba a venir después de su sacrificio en la cruz, Él dice que al ver la aflicción de su alma, se gozó, y por el fruto de la aflicción de su alma. Usted hoy, si está aquí, es el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que él antes de morir dijo: mi alma está triste, mortalmente triste? Decía. Él tuvo una aflicción tan grande al estar separado del Padre, y todo eso fue para que usted hoy estuviera en este lugar adorándole. Gloria a Dios. Y Él se goza, Él recibe gozo cuando usted le adora. Él se goza de que su adoración está recibiendo, su cántico, y Él se está deleitando en usted. Usted es un hijo de Dios, y Él, por supuesto, en Cristo estamos, y Él recibe complacencia. Gloria al Señor. Él se complace. Así que y a veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿cómo es que el Señor se puede complacer de nosotros? Si somos, porque nos miramos a nosotros mismos, pero en realidad Él ve a su Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y el Señor dijo, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. La complacencia del Señor es eterna en su Hijo. Y nosotros somos aceptos y estamos en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y allí hay una palabra en Sofonía donde dice, yo me gozaré sobre ti con cántico, me gozaré con alegría. Vamos a leer esa parte de Sofonías 3. Es una parte que después vamos a pasar, pero solamente para que entendamos la alegría que tiene el Padre por cada uno de nosotros. Amén. Sofonías 3, 16. Gloria a Dios. Si alguien lo encontró, ¿lo quiere leer? Amén. Sí. Sofonías, ¿cómo? Gloria a Dios. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debilita en tus manos. Amén. El 17, también, de adelante. Sí. Esto hablando de nosotros, ¿no? De Sofonías 3, 16, 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Fíjense, callará de amor y se regocijará sobre ti con cántico. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jehová está en medio de ti. Y justamente Manuel es Dios con nosotros. Él está en nosotros. Cuando habla en medio de nosotros, está en nuestro corazón el Señor. Así que hoy el devocional justamente hablaba acerca de esto, de al ver la misericordia del Señor, como dice en Romanos 12, que al ver la misericordia, la grandeza del Señor, ¿cuál debe ser
nuestro actuar, nuestra acción, luego de ver la misericordia del Señor, que nosotros todo lo que recibimos y merecíamos, por supuesto, el castigo eterno, pero en vez de eso recibimos todo lo contrario, vida eterna. Gloria al Señor. Recibimos vida eterna. En Romanos 12, fíjense que dice el título del miércoles, estuvimos hablando también acerca de esto, de los deberes cristianos. Deberes cristianos, ¿se acuerdan? Hay cosas que tenemos que hacer. Un deber es algo que nosotros tenemos que hacerlo. Y acá Pablo decía, así que os ruego en el 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Al ver esto, al ver la misericordia del Señor, y esto habla de obediencia, porque esto es la forma en la cual se debe adorar al Señor. Nosotros cantamos canciones de alabanza, por supuesto esto lo recibe el Padre, pero también Él está deleitándose cuando nosotros adoramos al Señor con nuestra vida, presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y hoy el devocional hablaba de obediencia, de la obediencia al Señor, de la obediencia a Dios, cómo debemos presentarnos al Señor, porque de hecho estamos en la presencia del Señor, vivimos en la presencia del Señor, estamos continuamente en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan Elías cuando decía, vives Jehová en cuya presencia estoy? Decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros hoy estamos de continuo en la presencia del Señor, día y noche. Estamos por la sangre del Cordero, estamos en la presencia del Señor, ocupando, como dice Pablo, lugares celestiales, ocupando lugares juntamente con Cristo. En Cristo estamos sentados ocupando lugares celestiales en Cristo. Por esto nosotros tenemos que tener también una actitud reverente todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. ¿Cómo debemos andar? En forma reverente, exactamente, que es la forma en la cual tenemos que adorar al Señor. Esa es la forma física en la cual adoramos, y la forma voluntaria, como decía el apóstol Pablo, en la cual debemos adorar al Señor, la forma voluntaria. Y así que y acá el apóstol Pablo empieza a dar varios deberes para los cristianos, varias deberes son obras o cosas que tenemos que hacer una vez que fuimos salvos. Por supuesto, la persona es salvo solamente por la fe, pero luego de eso necesitamos nosotros ponernos en obediencia bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y si alguno no está en obediencia, no está bajo la autoridad de Cristo. Nosotros, por eso dicen, la cabeza es Cristo. Cristo es el que nos da las órdenes y nosotros somos miembros, cada uno en particular, del cuerpo de Cristo, y debemos obedecerlo. Por eso el Señor dice, el que me obedece, este es el que me ama, el que guarda mi palabra. Habla de obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. Dice, mi Padre le amará, dice, aleluya, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjense que el Señor habla de estar morando con Él, de estar en la presencia del Señor continuamente. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan que en el Apocalipsis la palabra del Señor le habla a la iglesia de la Odisea y les pide que abran su corazón para que pueda Él tener una comunión, estar en intimidad con la iglesia? Pero la iglesia ha dejado a Cristo afuera en este tiempo, en este tiempo final, antes de la venida del Señor. Pero el Señor está siempre golpeando ahí en la puerta. Y fíjense que no habla de personas que no son creyentes, habla de personas que pertenecen a la iglesia. Ahí está hablando justamente a la iglesia de la Odisea. Sin embargo, el Señor está pidiendo hoy, le pide a la iglesia que le abra su corazón para tener morada con Él y poder estar en la presencia del Señor y disfrutar de su presencia. Eso es lo maravilloso de la iglesia. La iglesia disfruta de su presencia y luego la iglesia transmite eso a todas las personas visiblemente. Si una persona no pasa en la presencia del Señor, no va a poder tener el carácter de Cristo, no va a poder crecer, como decía
el devocional hoy no va a poder crecer, si no hay obediencia no hay crecimiento. Así que vamos a ver algunos deberes. Decía, porque como somos un cuerpo, cada uno tiene su función, y acá dice, hay varios deberes, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Seguir lo bueno. Por eso el Señor nos dio también algo precioso, nos dio justamente su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener dominio propio, que es algo que estuvimos hablando todo este tiempo acerca del dominio propio. Y el dominio propio también nos ayuda a controlar nuestro carácter, a vigilar nuestras emociones, y que es lo que estuvimos hablando en los domingos anteriores, a resistir la tentación. También estuvimos hablando de la tentación. Entonces el dominio propio y todo lo que Dios ya nos entregó, no tenemos que pedirle al Señor que nos dé eso ya nos entregó el Señor. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, todo eso nos es dado. Ahora nosotros tenemos que ejercitarnos. Cuando el apóstol habla de ejercitarnos en la piedad, habla de ejercitarnos en esto, en estas cosas, en el dominio propio, de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Para presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, ¿yo qué tengo que tener? Dominio propio. Fíjense que toda la palabra es una armonía, es una armonía para poder, y el dominio propio ya es algo que nos tiene que dar el Señor. No, ya nos entregó, ya nos dio el dominio propio. Ahora yo tengo que ejercerlo o llevarlo o ponerlo en práctica. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y esto es maravilloso, y esto es algo que nos llena de gozo. Nos llena de gozo porque todo ya nos fue dado por el Señor. Gloria al Señor. Así que de ahora en adelante podemos resistir la tentación, cuidar justamente nuestro carácter. Fíjense que cada uno tiene un carácter. Algunas personas tienen esa debilidad en el carácter, otros tienen debilidades en las tentaciones que son propias del cuerpo. Y el Señor, estuvimos hablando acerca de las tentaciones, que Él no nos dejará estar más tiempo, o no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos aguantar. ¿Se acuerdan? Yo he pasado muchas situaciones donde he pasado, de hecho todos somos tentados. Ahora el ser tentado no es pecado, sino el ceder. Cuando la persona cede a la tentación, así que viene justamente de nuestra propia concupiscencia, ahí es donde se produce el pecado. El ser tentado no es pecado. El sentir un deseo de algo, por algo malo, no es el pecado, sino llevarlo a cabo. Ahí se produce el pecado. Se produce el pecado, como lo dice allí Santiago. Para resistir la tentación, para controlar nuestro carácter, y esto todo lo estuvimos hablando, y para vigilar nuestras emociones. ¿Se acuerdan? Todo debe estar listo para todo hombre, debe ser pronto para oír, y tardo para hablar, lentos para hablar y tardos para enojarse. Tardos para enojarse, pues la ira humana no produce la justicia, la vida justa que Dios quiere. Todo esto lo estuvimos hablando, estamos haciendo un repaso. Ahora vamos a ir a otro punto muy importante para nuestra vida práctica. Fíjense que la carta de Santiago, de Proverbios, es algo que son libros, y la carta de Santiago también, son muy provechosos para nuestra vida práctica, o sea, para vivir el día a día. ¿Cómo debemos vivir el día a día? Y en Proverbios 10, 19 dice la palabra. Vamos a ir a Proverbios 10, 19. ¿Cómo dice Proverbios 10, 19? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Fíjense qué importante. Acá otra versión dice: el que mucho habla, mucho yerra, dicen en otra versión. El que es sabio
refrena su lengua. Refrena su lengua. Esto es muy importante. ¿Saben que en el mundo una persona que se queda callada por ahí es visto como alguien débil? ¿Le ha pasado cuando ve a una persona que se humilla, refrena su lengua y no habla, no responde con agravio cuando es agraviado? Fíjense que por ahí dicen, no, esta persona es débil, y después los otros piensan que se pueden, pero en realidad esa persona no es débil, sino que es fuerte delante del Señor. O sea, está usando, el que mucho habla, mucho yerra. Se equivoca mucho, peca mucho. El errar, justamente, el pecado es errar al blanco. Errar al blanco es errar, justamente, pero el sabio refrena su lengua, dice en esta versión. Y en la otra versión dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es varón prudente. Y en Santiago 1.26, vamos a ir a Santiago 1.26 para ir al tema del cual estamos hablando, acerca de la vida práctica del creyente. Vemos que el Señor nos pide deberes como cristianos, y estos son todos deberes para aquellos que han creído en el Evangelio. Amén. Santiago 1.26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, si alguna persona, la palabra religión significa religar, religar significa estar o reengancharse con Dios. Esta obra, por supuesto, la hizo el Señor Jesucristo. Él fue el que nos unió a Dios. La religión siempre se ha usado justamente la palabra religión para decir es el esfuerzo humano para engancharse con Dios. Pero en este caso, Santiago está hablando acerca de esto. Si alguno se cree enganchado con Dios, o está con Dios, y no refrena, dice, su lengua, ¿qué sucede con él? Se está engañando. Fíjese hasta qué punto llega el no poder refrenar la lengua, ¿no? Impresionante. Y después vamos a ver lo que dice Santiago acerca de la lengua. Acerca de la lengua. ¿Por qué es tan importante poder controlar nuestra lengua? Y Santiago dice que la persona que sabe refrenar su lengua es una persona prudente, exactamente, muy bien, y madura espiritualmente. Si una persona inmadura, uno se da cuenta enseguida porque no refrena su lengua, es porque no tiene madurez. No tiene madurez. Refrenar la lengua. Siempre uno cuando habla expresa lo que está en el corazón. Dice, la abundancia del corazón, ¿qué dijo? Habla la boca. Si mi corazón está lleno de ira y de amargura, ¿qué es lo que voy a hablar? Y si estoy lleno de quejas, ¿qué voy a hablar? Lo que está en el corazón, uno habla, ¿no? Es así. Es así. Si uno está enojado, lo más probable es que no salgan palabras buenas. Y si alguien está herido, tampoco va a salir algo bueno de esa boca. Esto lo estuvimos hablando también hace algunos domingos atrás, pero es muy importante para nuestra vida práctica como creyente. Fíjense que lleva a tal punto Santiago, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, fíjense que habla de estar en la congregación, o sea, y si alguno se cree que está enganchado a Dios entre vosotros, ¿okay? Y no refrena su lengua, ¿qué está haciendo? Se está engañando. Wow, esto me llama la atención porque justamente habla de estar enganchado a Dios o de estar conectado con Dios. Y si alguna persona no puede refrenar su lengua, no es así, se está engañando, dice. Sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es algo vacío, es algo que no tiene, es algo hueco,
es algo que no es verdad, por decirlo así. Cuando habla de vano, algo que no es real. La religión del tal no es real. Fíjense qué impresionante. Y después, en Santiago 3:7 también dice la palabra del Señor acerca de la lengua, y empieza hablando acerca de esto justamente, que no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quién es el que recibe mayor condenación? Los que hablan, los que enseñan. La persona que escucha, por ahí no pasa mucho, porque está escuchando, él es un oyente. Por supuesto que si oye la palabra del Señor y la pone por obra, es un varón prudente que está edificando su casa sobre la roca. Pero la mayor responsabilidad la tiene el que enseña. El que enseña, por eso no es fácil enseñar. Una persona tiene que ser, como dice la palabra del Señor, también Pedro dice que tiene que ser de ejemplo para los demás. Tiene que llevar una vida ejemplar, una vida de un comportamiento donde no sea pendenciero, donde no sea dado al vino, dice la palabra del Señor, donde no... hay varias condiciones que exige la palabra del Señor para una persona que está a cargo de una congregación o está para enseñar. Dice, porque nosotros ofendemos muchas veces. Ofendemos muchas veces. ¿Cómo ofendemos? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Fíjense qué impresionante, ¿no? Usted se ha puesto a pensar cuántas veces ofendemos en palabra. Se ha puesto a pensar cuántas veces, por ahí sin querer, a veces no es que... pero si hay una amargura o hay una tristeza en el corazón o hay un dolor en el corazón, por ahí podemos ofender a una persona. Ahora el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado siempre de no ofender a nuestros hermanos. Tenemos que tener ese cuidado, pero también tenemos que ser capaces de refrenar, y si podemos refrenar nuestra lengua, también podemos ser capaces de refrenar todo nuestro cuerpo. Y si no refrenamos la lengua, de ahí arranca todo, de la lengua. Por eso es tan importante este órgano tan pequeño, porque dice la palabra del Señor acá, nos dice que si no podemos refrenar nuestra lengua, tampoco vamos a poder refrenar el resto del cuerpo. No vamos a poder refrenar nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, para no ir a lugares donde no tenemos que ir. Fíjense que todo esto pasa primero por la lengua. De ahí viene todo. De ahí parte todo. Gloria al Señor. Y acá empieza a hablar Santiago a hacer una ilustración acerca de esto, acerca de los caballos, que son animales muy fuertes y tienen, sin embargo, dice que son llevados para que nos obedezcan, y dirigimos todo su cuerpo y ponemos un freno en su boca. Fíjense que al ser un animal tan grande, este ejemplo nos da el Señor hoy, al ser un animal tan grande y con tanta fuerza, ¿qué es lo que lo controla? ¿Por dónde se controla? Por la boca, por el freno, y al que está puesto en su boca. El salmista David decía también, pon freno a mis palabras para que yo no diga cosas que no tengo que decir. Gloria a Dios. Esto es algo, y acá primeramente que habla, por eso habla acerca Santiago de los maestros, de lo que enseñan la palabra de Dios. Primero tiene que estar en uno, y si alguno no sabe refrenar la lengua, es todavía un niño espiritual. Por eso es que el Señor nos manda justamente a poner este énfasis en lo que decimos, a ser cautelosos y a no hablar cualquier cosa que se nos venga a veces. Algunas personas, usted ha escuchado personas que lo primero que se les viene, eso dicen, ¿y por qué dijiste eso? Y fue lo primero que se me vino. No tienen freno, no tienen un filtro. ¿Cómo vas a decir eso? Y no sé, fue lo primero que se me vino y lo largué.
Ahora, si se enciende, si hay un incendio, bueno, listo, no está. O lo que está dicho, como dicen algunos, ¿no? Y así es también, dice, el ser humano, dice en otra versión, en Santiago 3:7, dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Sabe domar el humano todo tipo de animales grandes, pequeños, reptiles, hasta los reptiles. Fíjense que eso lo ha sabido domar el hombre. Hay una serpiente de esas que son cascabelos, o no, ¿cuáles son las cobras? Que el hombre las domina con un sonido. Dicen que según es el movimiento que hace la ronda, porque en realidad dicen que las culebras son sordas, pero el movimiento que le hacen queda como hipnotizada exactamente la serpiente. Una cobra es un animal muy mortífero, ¿no? Sin embargo es domado, pero acá dice la palabra del Señor, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Fíjense, la lengua es bastante indomable. Si hay algo indomable en nosotros, es este pequeño órgano. Aunque es pequeño, dice, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Lleno de veneno mortal. ¿Por qué? Porque con nuestra boca nosotros podemos bendecir y maldecir. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios, dice esta versión. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si esto está pasando, dice acá Santiago, esto no debe ser así. Tenemos que saber dominar nuestra lengua, nuestra boca al hablar. Al hablar siempre tenemos que pensar si estamos lastimando a alguien. Si estamos lastimando a alguien o estamos hiriendo a alguna persona. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Si hay amargura y hay tristeza, lo más probable es que cuando nosotros hablemos, vamos a lastimar. Vamos a lastimar. Nuestros hijos, por supuesto, a veces nosotros podemos bendecirlos, y a veces la madre vio que alguna mujer está enojada con su hijo porque se mandó una macana y dice, me arrepiento de haberte tenido. Y algunas madres hacen esta y el nene recibe eso, y lo está lastimando a su propio hijo. Fíjense qué terrible, ¿no? Eso es algo tremendo, y se está lastimando a su hijito, y porque está sacando lo que hay en su corazón, una tristeza, algo feo en su corazón, y esto no tiene que ser así. El niño tiene que recibir siempre bendición de sus padres, siempre, porque a bendición nos llamó el Señor, para hablar bendición, para bendecir a nuestros hijos. Nunca hable algo malo de sus hijos, jamás. Si alguien se cree religioso pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada, dice la Escritura. Fíjense qué tremendo, ¿no? Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Es importante vigilar nuestras palabras. Es importante vigilar justamente nuestras palabras para que sirvan para edificar y bendecir a los demás. Edificar y bendecir a los demás. ¿Para qué nos puso el Señor? Para edificar, no para destruir. ¿Usted sabe que con una palabra usted puede destruir a una persona? Capaz que se levantó re bien esa persona. Y hoy es un día hermoso. Y escucha ahí una palabra mala de alguien, y usted puede destruir. Se puede causar tristeza a una persona. Puede causar mucho mal. Por eso es tan importante tener este dominio
propio sobre nuestra boca al hablar. Es importante porque debemos edificar y bendecir. Cada vez que nosotros hablamos la palabra del Señor, lo que está escrito, estamos edificando. ¿Usted sabe cómo edifica? Cada vez que usted le habla la palabra a su hijo, la palabra de Dios, usted está edificando a sus hijos. Y si usted habla la palabra de Dios a cualquier persona, lo está bendiciendo. La palabra de Dios, justamente Cristo, es la bendición hacia toda la humanidad. Y la palabra es Cristo. Es la bendición hacia toda la humanidad. Gloria al Señor. Y qué maravilloso que es tomar la palabra para bendecir. A veces, bueno, hay personas que llevan un pan a otro, un pan caserito así rico, y lo está bendiciendo. ¿Cuánto más la palabra del Señor puede bendecir? Por supuesto, eso es muy bueno, pero la palabra de Dios es mucho más importante porque está edificando y está bendiciendo a la persona de una forma tremenda en su hombre interior, en su alma. Está produciendo ahí algo maravilloso, algo eterno en la persona. Gloria a Dios. Cada vez que nosotros hablamos la palabra, sirva justamente, y la palabra de Dios siempre va a ser de edificación y para bendecir a los demás. Debemos pedirle a Dios que guarde siempre nuestro hablar. Que guarde siempre nuestro hablar. Usted ha hablado con personas que lo han tratado de una forma, lo han menospreciado, lo han insultado. Usted dice, bueno, algunas personas son más sensibles que otras. No todas las personas tienen la misma sensibilidad. Sí, bueno, ¿qué me importa que se enoje? O que me diga lo que diga, total, no me interesa. Pero hay personas que son sensibles, por eso nosotros tenemos que tener este cuidado. Fíjense qué importante que es. De una misma fuente no puede salir dos tipos de agua. De una misma boca proceden bendición y maldición. Cuando la persona empieza a madurar, a ponerse en obediencia a la palabra del Señor, hoy justamente el devocional hablaba de esto, de obediencia es esto. Tener cuidado cuando hablamos. Si vamos a decir algo y no es el amor, no digamos nada mejor. Todo lo que hablemos tiene que ser en amor. En amor. Gloria al Señor. Cuando hablamos en amor, con un corazón lleno de amor, las palabras van a ser suaves, tiernas, y justamente va a producir algo en la otra persona, porque fíjense que el alma percibe. Hay cosas que percibe el alma que son invisibles a los ojos, y esto lo está percibiendo el alma. ¿Sabe cuando una persona está hablando en amor y cuando una persona está hablando con odio, con rencor, o está hablando con algo malo en su corazón? La persona tiene la capacidad de percibir esas emociones en su alma. Fíjense qué importante que es. Otro aspecto de nuestra vida práctica, de la vida del cristiano también, es llevar una vida sexual íntegra. Esto es muy importante también. Fíjense que en 1 Corintios 7:5 estamos hablando de diferentes temas. Entonces dijimos, para resistir la tentación necesitamos el dominio propio, para controlar nuestro carácter, para vigilar nuestras emociones, para cuidar nuestras palabras y para llevar una vida sexual íntegra. Esto es muy importante también. Y estos son varios aspectos de nuestra vida práctica. Fíjense que en 1 Corintios 7:1, Pablo, 1 Corintios 7:5, habla acerca de los matrimonios. ¿Cómo tiene que ser la vida en el matrimonio? Fíjense que para estos consejos que da el apóstol Pablo aquí en la palabra, justamente tienden a
mejorar la vida del creyente o a edificar la vida del creyente en el ámbito del matrimonio. Gloria al Señor, en el ámbito del matrimonio. Dice acá, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio, dice esta versión. ¿Cómo dice la otra versión? Dice incontinencia. Dice la otra versión, dice. ¿La 5? Sí, la 5. No os neguéis el uno al otro. ¿Así dice? Sí, esa. Tal cual. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. De vuestra incontinencia. Fíjense que cuando uno se casa justamente, y Pablo lo explica acá, ya la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y esto es algo muy bueno. Me acuerdo que en algunas iglesias había un tiempo muy largo de ayuno. Yo me acuerdo que hacían unos ayunos como de 21 días. El ayuno de Daniel. Exactamente. Bueno, hay que entender. Y eso también lo ponían, se lo daban a los matrimonios. De hecho, estaban tanto tiempo separados, sin tener su deber conyugal, que muchos caían en pecado. Por este tipo de ayunos o cosas que eran impuestos por algún hombre, pero la Biblia no habla de esto. El ayuno de Daniel, por supuesto, lo hizo era un eunuco, ¿no? Daniel era eunuco, no era una persona que estuviera casada, ¿no? Entonces tenía un control propio. Fíjense que siempre algunos hermanos me preguntaban, pero no, digo, usted no puede, tiene que obedecer lo que Dios dice en su palabra, puede caer en tentación, dice la palabra del Señor, por negarse el uno al otro. Si bien ahora mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí, es algo que así dijo el Señor. Ya eso es algo que ayuda también a nuestra vida para llevar una vida sexual íntegra en el matrimonio. Si algunos se están negando, no debe ser así de ninguna manera, por lo que dice la palabra del Señor. Algunos dicen, no, pero usted no puede decir, no, lo está diciendo el Señor. Así que el problema es con el Señor, no es conmigo. El Señor está hablando acá y dice la palabra del Señor muy claro, que para poder llevar una vida sexual íntegra, no tenemos que pasar mucho tiempo de mantener justamente, de cumplir con el deber conyugal, en el ámbito del matrimonio. De esto tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy sabios en este sentido. Muy sabios en este sentido. ¿Por qué caen? ¿Por qué hay matrimonios? ¿Por qué hay engaño hoy en los matrimonios? Justamente por causa de esto. Por causa de esto. La mujer dice, no, mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con mi cuerpo, como dice la Biblia. Y esto no es así. En la iglesia del Señor no tiene que ser así. Y esos ayunos largos que se hacían, ¿de acuerdo? No pueden interferir en la vida justamente marital. No pueden interferir. No tiene que ser más de lo que tiene que estar separado un matrimonio. Por supuesto, cada matrimonio sabe cuánto es el tiempo, ¿no? Dice, esto es muy importante para llevar una vida sexual íntegra. Y después dice en el 7, 8 y 9, dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, dice la otra versión, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Me gusta esta versión porque es más explícita, ¿no? Así que, y la otra versión dice, ¿cómo dice, hermano? Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mire, fíjense la palabra que usa el apóstol, estarse quemando. Fíjense, estarse quemando, es como un fuego, la pasión en el hombre, y es algo natural del hombre, esa pasión, a los que no pueden dominarse. Mejor es casarse. No dice que se mantenga soltero. Es preferible casarse, dice, que quemarse, que estarse quemando. Algunos, yo me acuerdo que antes cuando leía esto pensaba quemarse que se va a ir al infierno. No se refiere a eso, sino estarse prendiendo fuego por dentro de pasión o de deseo sexual. Fíjense que cada uno sabe cuál es el don. Pablo tenía un don que él se podía controlar su temperamento sexual, y eso era un don que él tenía. Él no tenía necesidad de estar con una mujer, aparte por su ministerio que él tenía, y era algo que Dios le había concedido, era un don que le había dado, una virtud de parte del Señor, algo que él era mucho más que cualquier otro hombre. Pero cada uno sabe su debilidad. Por supuesto, tiene que orar, pedirle al Señor cuál es su matrimonio, cuál es su pareja. Yo le pedí al Señor una esposa, me acuerdo, porque le pedí al Señor, me acuerdo que el Señor me trajo mi esposa. El Señor me entregó mi esposa, me dio mi esposa. Era algo que yo necesitaba, un complemento. Dice que hay personas que no pueden estar solos porque necesitan un complemento. Yo necesitaba mi complemento, mi esposa, y el Señor me la trajo a donde yo estaba. No tengo que salir solo porque venía a buscarla. Así que... Y doy gracias al Señor porque siempre cuento el testimonio y fue algo maravilloso como el Señor hizo todas las cosas y todo lo hizo Dios. Pero uno tiene que pedirle al Señor. Si tiene necesidad de tener una esposa, tiene que pedirle: Señor, yo necesito mi esposa, y casarme, después llegar al acto del casamiento. Llegar al acto del casamiento. A los solteros y a la viuda les digo que sería mejor que se quedaran como yo, dice el apóstol, pero si no pueden dominarse, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Mejor es casarse que quemarse de pasión. Gloria al Señor. La palabra de Dios siempre nos instruye. Sea cual sea nuestro estado civil, la Biblia nos indica cómo llevar una vida sexual sana, guiada por Dios. Son muchas las tentaciones sexuales que se nos presentan en la vida, y el dominio propio que viene de Dios nos ayuda a permanecer fieles, honrándole al Señor, obedeciendo al Señor. Siempre la honra a Dios va ligada a la obediencia a la palabra del Señor. Siempre está ligada la honra al Señor. Cuando yo digo honro al Señor, es porque lo estoy obedeciendo, le estoy haciendo caso en todo lo que el Señor me dice. Fíjense qué importante que es llevar una vida sexual íntegra delante del Señor, para que no los tiente Satanás, dice en una parte. Satanás está presto ahí para presentar, para poner una tentación cuando sabe la debilidad. Estuvimos hablando acerca de las tentaciones, y hay tentaciones en nuestra propia naturaleza, en nuestra carne. En nuestra carne podemos ser tentados. ¿Se acuerdan cuando lo tentó Satanás al Señor Jesucristo? Fue con alguna necesidad que él tenía. Él tenía hambre. Cuando estaba ayunando 40 días tenía hambre, tenía la necesidad de comer. Entonces justo vino, le dice, mira, vino justamente con la necesidad que tenía. Así también en el ámbito del matrimonio también puede pasar que la
persona puede caer, un hombre puede caer, una mujer puede caer si se abstiene mucho tiempo de estar en su relación con su esposa o su esposo, ¿no? En Efesios, no está acá, pero me estaba acordando de esta palabra. En Efesios 4:17 dice la palabra del Señor hablando de esto mismo. En Efesios 4:17, acerca de la vida sexual, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué significa la lascivia? Exactamente, es un deseo sexual irrefrenable, o que no puede contener la persona, una lascivia, estar pensando todo el tiempo en cosas sexuales, dice, pero por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Para cometer con avidez. Fíjense que usa la palabra avidez. Avidez. Como algo compulsivo. O algo compulsivo. O sea, con avidez se refiere a algo que la persona compulsivamente o no puede refrenarse ni puede contenerse. Dice: se entregaron a la sensibilidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y acá está hablando acerca de la lascivia y de impurezas sexuales. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, y acá habla acerca de la lengua también, desechando la mentira, fíjense, como habla de varios temas el apóstol Pablo, pero siempre el apóstol Pablo me llama la atención porque pone en primer lugar el aspecto sexual. ¿Por qué? Porque es algo de lo que más es atacado el cristiano. Lo que más es atacado es en el aspecto sexual, y luego en la boca, fíjense, y renovados y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros, y acá habla de la ira: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿A qué le llamaríamos palabras corrompidas? Malas palabras, chistes verdes, de doble sentido. Eso no sería algo que nos edifique entre nosotros. Eso no sería algo bueno para nosotros. ¿Qué otra cosa más puede ser algo que no edifica? Que puede salir de nuestra boca. Chismerío también. Chismerío también. Chismes de todo tipo. Eso tampoco tiene que salir de nuestra boca. Tampoco debería salir nada de eso. Ninguna palabra corrompida, dice. Cuando algo está corrompido, es algo que nace del corazón, de un corazón que no está sano, de un corazón que está con alguna pasando por algún dolor o algún sufrimiento, o puede ser que la persona diga algo que no sea de edificación para la vida espiritual del creyente. Siempre nosotros tenemos que tener esto en nuestra mente. ¿Edifica la vida espiritual de la persona que me está escuchando? Esto que estoy diciendo, y a veces decimos, ¿qué dije? Esto no nos va a edificar. Estoy diciendo algo malo.
¿Edifica? Esa es la pregunta que nos tenemos que preguntar siempre. ¿Esto está edificando a mi hermano? ¿Lo está edificando? ¿Le está haciendo ver algo de la Escritura? ¿Le está mostrando una verdad escritural? ¿Le está mostrando una realidad espiritual para que él pueda ser edificado? Esta es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. Fíjense, que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Porque cualquier cosa que nosotros hablamos podemos contristar al Espíritu Santo. Más adelante se entristece el Espíritu Santo cuando nosotros hablamos algo que no edifica a mi hermano, o hacemos algo que no edifica a los demás, o hacemos algo que no es agradable delante de Dios, o no es obediencia delante del Señor. Así que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos cada día, Señor, para poner en obediencia, Señor, para ponernos en obediencia y someternos bajo tu poderosa mano, Señor. Te adoramos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú ya nos has concedido todo lo que necesitamos para poner en práctica tu palabra, Señor, para vivir una vida que te agrade y te glorifique y te adore, Señor, donde estemos. En todo lugar podamos adorarte con nuestras acciones, Señor, y podamos adorarte con nuestras palabras, Señor, y con nuestras decisiones, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esto que hemos hablado hoy sea de edificación para nuestros hermanos, Señor. Ellos puedan ser edificados siempre, Señor, Padre Celestial, y pueda haber crecimiento en todos nosotros, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, te doy gracias por ellos, Señor, en esta tarde. Señor, tu mano poderosa siempre esté obrando, Señor, en sus corazones, en sus vidas, en sus familias, Señor. Padre Celestial, haciendo tu voluntad, Señor, tu perfecta, tu buena y agradable voluntad en cada uno de ellos, como así en sus familias, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, y recibe un fuerte aplauso a tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Te adoramos y te exaltamos.